y nos venimos acá, a nuestro norte, a la región norte. En este caso para hablar sobre el golpe de Estado que se produjo en Bolivia cuando gobernaba en el país vecino Evo Morales Ayma y en nuestro país Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque el ex embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, viene a Salta a presentar un libro que se llama Radiografía de una canallada. Y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Basteiro? Emiliano Frascaroli lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con usted y con toda la audiencia. Bueno, Basteiro, en principio nos gustaría que nos cuente primero las motivaciones de llevar toda su experiencia, lo que ha vivido, a un libro y, en tal sentido, qué es lo que se podría encontrar uno en esta obra que usted realice, que va a presentar esta tarde en la sede de Abresa. Sí, el libro cuenta particularmente el complot y cómo en el gobierno de Mauricio Macri se complotaron varios de sus ministros, 14 funcionarios en total que están imputados en la justicia argentina, para contrabandear hacia Bolivia en pleno golpe de Estado a Evo Morales. Jeanine Áñez se autoproclama presidenta el día 12, la noche del día 12, la noche del día 13, desde el aeropuerto del Palomar, ahí en Buenos Aires, sale un Hércules cargado con municiones, con armamento, para dejar en manos de la policía boliviana y del ejército boliviano, de la Fuerza Aérea Boliviana, 70.000 cartuchos de balas, gases lacrimógenos, gas pimienta, bombas de estruendo, escopetas, y el libro, bueno, desentraña eso, el motivo del por qué el libro, justamente porque es una información que si uno después no lo traspasa a un documento como podría ser un libro, si esta investigación quedara tan solo en conocimiento de los que pudimos ser funcionarios en la embajada, de algún periodista que pudo haber seguido el tema, seguramente queda en el olvido. La justicia argentina poco hizo ante las denuncias, ante 2 denuncias que están presentadas y que al día de hoy muy poco ha avanzado, ¿no? Con toda la intencionalidad de frenar la causa, de pisar la causa, de cajonear la causa, porque esa causa involucra directamente como responsables a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, y cada vez está más claro que la justicia federal en Argentina está colonizada por el macrismo, y cuando los afectados pueden ser él o parte de su familia, seguramente la investigación no avanza de la manera que tendría que avanzar. Bolivia hemos visto imágenes, por ejemplo, de Jeanine Áñez tras las rejas. Después, bueno, hubo avances contra otros funcionarios y demás. En Argentina no hay ni siquiera un procesamiento contra algún exfuncionario del gobierno de Cambiemos. Están imputados. La investigación fue aceptada por los jueces. Hubo una discusión al principio en qué juzgado quedaba la causa, porque había habido 2 presentaciones. La Cámara de Casación Penal determinó que la causa quedara en manos del juez Casanelo, y a partir de eso la situación aún en Bolivia. En cambio, la causa sí tiene procesados, y está preso, de hecho, el general Terceros Lara, que es la persona que hace una nota en agradecimiento al gobierno de Mauricio Macri, dirigida al embajador en ese momento en Bolivia, Normando Álvarez García, un embajador que proviene de la provincia de Jujuy, y que agradecía por esa colaboración, entre comillas, y carta que yo descubro en la embajada y que deriva posteriormente que se conozca el tema y que posteriormente se hagan las denuncias por parte, en aquel momento, del gobierno de Alberto Fernández, de su ministro de Justicia, Soria, de la ministra de Seguridad, Federic,
y de Sabina Fedric y de Mercedes Marcón Lepón, que era la responsable de la aduana. Así que todo ese y aparte del también ex juez Eduardo Freirer, fueron las dos denuncias, y las dos denuncias no avanzaron más que tomarle declaraciones a algunos de los gendarmes que habían viajado también fortuitamente dentro de ese avión Hércules para hacer un trabajo de seguridad en la embajada. Aprovecharon la ida de los gendarmes para mandar un arsenal de armamentos y de esa manera encubrir la salida de ese avión. Ese mismo día, en Chile, también se sucedían hechos de conflictividad social muy fuertes, y la Cancillería envió también gendarmes a la Embajada de Santiago de Chile. Nada más que los gendarmes a Chile fueron como deberían haber ido los gendarmes que viajaron a Bolivia en avión de línea. A Bolivia mandaron un Hércules porque el verdadero objetivo no era mandar los gendarmes, sino mandar el armamento. Basteiro, y además de esa carta que usted encuentra cuando asume en la embajada, ¿encontró alguna otra información que haya sido fraguada y que no salió a la faz pública? No, a ver, la carta lo que genera es que se haga una investigación muy profunda en Gendarmería. Apenas conocido el tema, estábamos en permanente contacto con Cancillería Argentina, con el Ministerio de Seguridad, con Sabina Fedric. Allí se hacen las investigaciones y se comprueba que las municiones y el armamento y los gases lacrimógenos habían salido del galpón o del depósito que tiene Gendarmería guardada todos los armamentos, que salieron con una firma autorizada de Patricia Burrich, que posteriormente también salió la autorización para que viajaran a Bolivia. En Cancillería apareció la información de cables que sí daban información al respecto. Sí, toda esta nota que aparece casi de manera fortuita en la embajada fue confirmada posteriormente, ya sea por la justicia argentina, por los ministerios de Argentina y también en Bolivia. En Bolivia se llega a encontrar la prueba del delito. En Bolivia se encuentran 33.000 de los 40.000 cartuchos que se había quedado en poder la policía boliviana. Así que, más que eso, fue una prueba fehaciente. El libro da cuenta de todo esto con los detalles específicos, con los detalles del caso, ¿no? Bien, y Bastiero, me acuerdo que tal vez un mes y pico antes de que se efectivice el golpe de Estado contra Evo Morales, Ivanka Trump vino a la provincia de Jujuy, vino, bueno, porque estamos acá al lado nosotros de Salta, y se mostró inclusive con el gobernador Gerardo Morales. Pregunto porque el ex embajador Álvarez García es del riñón político del poder jujeño, del poder político jujeño. ¿Hay alguna relación que usted pueda interpretarla políticamente entre esa visita de una comitiva estadounidense y después los lazos que se fueron denunciando presuntamente de la oposición boliviana para con Washington? Sí, es otro capítulo de esta radiografía de la canallada. Sí, exactamente como decís, en septiembre, cuando en Bolivia se daban incendios en la Chiquitanía, en la zona de la Amazonía, el gobierno jujeño, te diría, más que el gobierno argentino, insistía con mandar bomberos a ayudar, una brigada de bomberos a ayudar a apagar los fuegos, algo que Bolivia no había solicitado y que Bolivia en 2 o 3 ocasiones se niega a que entraran los bomberos argentinos porque no lo necesitaban, porque estaban cubiertos de necesidad con los bomberos propios y con la gente que trabajaba contra el incendio que se daba en ese momento. Y como bien decís, la noche del 4
se mueve nuevamente un avión Hércules que viaja a Santa Cruz de la Sierra, que trae a parte de ese grupo de brigadistas que vuelve a la Argentina, donde viaja en ese avión Gerardo Morales con el embajador Normando Álvarez García. Cuando llegan a Jujuy, en el mismo momento llega de Colombia, procedente de Colombia, otro avión Hércules donde venía Ivana Trump, la hija y asesora del presidente Trump en ese momento. Pero aparte, lo curioso del dato no es que solamente viene la hija de Trump, sino que vienen funcionarios de primerísima línea del gobierno de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado, el jefe de la USAID, que es un organismo de cooperación para países en vías de desarrollo, donde suele haber mucho financiamiento para operaciones cubiertas y encubiertas por parte del gobierno de Estados Unidos. Viene en ese avión la subsecretaria para Asuntos Latinoamericanos, de otro organismo de inversión de Estados Unidos en el exterior. Vuelvo a repetir, funcionarios de primerísima línea, con el argumento de que venían a cooperar o a colaborar o a visitar a un grupo de tejedoras aymaras que se estaban instaladas en la zona de Pumamarca, una ONG que trabajaba con mujeres que tejen en telar. Nadie en su sano juicio podría creerse que tamaños funcionarios bajaran o llegaran a Jujuy para ir a visitar a unas tejedoras de telar. El verdadero motivo, la denuncia de Coco Garfanini, que era un integrante de la organización Tupac Amaru, que presidía Milagro Salas, hace una denuncia también en la Justicia Federal Argentina, en el juzgado del juez Torre, cae la causa, donde pide que se investigue porque esa noche los dos Hércules quedaron estacionados uno al lado del otro. La denuncia dice que pudo haber habido traspaso de cargamento de un avión a otro, y sin ninguna justificación ni ningún motivo, el avión argentino vuelve a viajar a Santa Cruz de la Sierra a la mañana siguiente, con el gobernador Morales y con el embajador nuevamente. Algo muy curioso, algo muy extraño y que llena de dudas el verdadero motivo de ese viaje. Claro, totalmente. Bueno, la verdad que habría que preguntarse entonces si John Sullivan, que era parte de esa comitiva estadounidense, se interesaba tanto por las tejedoras como usted lo mencionaba. Sí. Ariel Bastero, entonces el libro que va a presentar es a las 18:30 en la calle Córdoba 148, ¿es así? Así es. La entrada ahí libre y gratuita. Sí, ahí estaremos presentando un libro y aquellos que quieran, esa entrada libre y gratuita, todos los que quieran estar presentes podrán hacerlo. Y después, para adquirir el libro, ¿dónde se lo encuentra? ¿Cómo? Para adquirir el libro, ¿dónde se lo encuentra? El libro lo publicó la editorial Octubre, así que en las librerías más importantes de cada provincia está llegado, aparte de poder adquirirlo hoy en la muestra, ¿no? En el lugar donde lo vamos a presentar. Claro, tal cual. Bien, por último, me gustaría una opinión suya acerca de la política internacional del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo analiza a grandes rasgos en líneas generales? El gobierno de Javier Milei está pifiando muy lejos y muy fuerte la verdadera situación que hoy se vive en el mundo. Hay geopolíticamente hay multilateralismo, hay un poder multilateral. Sin embargo, Javier Milei sigue todavía creyendo que está en la década del 80, donde existen dos bloques, donde hay comunistas y donde, según él, están los buenos, que son los Estados Unidos, cuando el mundo ya evolucionó, ya superó esa etapa y es otra realidad la que se vive. Y solamente sostiene relación con los Estados Unidos, con Israel en forma prioritaria,
dándole la espalda a sus socios comerciales del Mercosur, negándose a participar en el BRIC, un conglomerado de naciones en desarrollo donde todo el mundo quiere entrar, y Argentina fue el único que no aceptó la invitación de sumarse, donde obviamente nos aísla de manera brutal y absoluta, y aparte se involucra en conflictos donde nada tiene que estar haciendo la Argentina. O sea, la política exterior argentina, vale la pena decir, es el hazmerreír de las Naciones Unidas, donde Argentina vota contra los derechos de las mujeres, único país en el mundo que vota contra el derecho de las mujeres, que vota en contra de la agenda del cambio climático. Son 2 o 3 países en el mundo que votan en contra, Argentina uno de ellos. La verdad que después de que obviamente renuncia a la soberanía de Malvinas, modificando una política de Estado que lleva cientos de años. O sea, que en verdad creo que es un verdadero desastre lo que pasa hoy con la política exterior argentina, que nos llena no solo de dolor, sino también de bronca por estar tirando por el piso muchos años de un trabajo en relaciones exteriores argentino, que más allá de gobierno de más o menos de derecha, siempre mantuvo mínimamente una línea, y este tipo la está tirando por el suelo. Ariel Basteiro, muy amable por esta comunicación, le mandamos un abrazo y éxitos con la presentación del libro. Vamos a ver si podemos llegar. Cómo no, hasta luego, libros. Hasta luego. Bien, pasaba el ex embajador argentino en Bolivia durante la presidencia de Alberto Fernández, que viene a presentar su libro Radiografía de una canallada, que básicamente relata todos los pormenores de la implicancia que tuvo la Argentina, el gobierno argentino de Mauricio Macri, a la cabeza con Patricia Bullrich en la cartera de seguridad, con el canciller Jorge Faurí también a la cabeza, en torno al golpe de Estado en Bolivia que se produce contra Evo Morales Ayva, cuando las Fuerzas Armadas se le rebelan y básicamente le exigen que renuncie a su cargo. Evo Morales allí tiene que partir al exilio, tiene que sufrir los avatares de varios intentos de asesinato, hasta que llega finalmente y consigue asilo político en México, y desde México luego, cuando se cambia el signo político en la Argentina, llega acá y también lo recibe el presidente Alberto Fernández. Ariel Basteiro relata en este libro paso a paso cómo fue dándose la colaboración del gobierno de Macri con esas fuerzas golpistas que encabezan